Bienvenidos a Cyber Podcast for You. Hoy nos sumergimos en una historia realmente fascinante. Una cadena de ciberataques que empezó allá por 2012 y que afectó a nombres que todos conocemos: LinkedIn, Dropbox, Formspring. Vamos a seguirle la pista al responsable Yevgeny Nikulin, desde Moscú. Queremos entender cómo lo hizo, qué técnicas usó y, claro, cómo terminó la historia, cómo lo pillaron. Exacto. Y lo más interesante, yo creo, es que no fue un único golpe maestro contra defensas súper avanzadas al principio, sino una serie de eventos conectados, que empezaron, bueno, de formas sorprendentemente normales, casi domésticas. Esto nos revela mucho sobre lo vulnerables que podemos ser, ¿no? Y cómo todo está interconectado. Totalmente. Arranquemos por el principio. LinkedIn, 2012. Nikulin quiere entrar, pero las defensas de LinkedIn aguantan. ¿Cómo se las apaña entonces? Pues buscó una grieta, el punto más débil. Y a menudo ese punto débil somos, bueno, las personas. Los empleados. Dio con el blog personal de un ingeniero de LinkedIn, un blog que este ingeniero tenía alojado en su propia casa. En su casa. Ya empezamos bien. Sí. Pero espera, que la cosa se complica. No atacó directamente el blog del ingeniero, sino la página web de un amigo de ese ingeniero. Y resulta que esa web estaba alojada en la misma red doméstica, la misma IP residencial. ¡Ostras! ¿En serio? O sea, la web de un amigo en la misma red casera. Eso es. Rizar el rizo, ¿no? Totalmente. Encontró ahí una vulnerabilidad. Algo bastante común en esa época en webs no muy cuidadas. Pudo subir un archivo PHP malicioso. PHP, para que nos entendamos, es un lenguaje que se usa mucho para hacer páginas web. Si alguien consigue colar y ejecutar su propio código PHP, pues básicamente toma el control del servidor donde está la web. En este caso, subió un archivo llamado madness.php, un nombre ya bastante sugerente. ¡Madre mía! Madness.php. ¿Y desde la web del amigo qué hizo? Ya estaba dentro de la red casera del ingeniero, supongo. Exacto. Desde ahí pudo moverse lateralmente dentro de esa red y acceder al ordenador personal del ingeniero, un iMac concretamente. ¿Y en el iMac del ingeniero encontró el tesoro? Precisamente, ahí estaba la clave. Encontró la clave privada y los datos de conexión de la VPN que el ingeniero usaba para conectarse a LinkedIn desde casa. Una VPN, recordemos, es como un túnel seguro, cifrado, que te permite conectarte a la red de tu trabajo, por ejemplo, como si estuvieras físicamente allí. Con eso, Nikulin ya tenía la puerta de LinkedIn abierta de par en par. Pero aquí comete un error bastante gordo, ¿verdad? Sí, un error que luego sería clave para los investigadores del FBI. Se conectó a la VPN de LinkedIn, que estaba en California, directamente desde su dirección IP en Moscú. Vamos, que no se molestó en ocultar su origen. Increíble. Dejó ahí una pista enorme. ¿Y qué hizo una vez dentro de LinkedIn? Pues se dedicó a robar datos. Se llevó una cantidad ingente de información de usuarios, direcciones de correo electrónico y, muy importante, contraseñas hasheadas. Hasheadas. Vamos a recordar qué es eso, que suena técnico pero es fundamental. Claro, un hash es como una huella digital de la contraseña. Coges la contraseña real, le aplicas una fórmula matemática y te da una cadena de letras y números sin aparente sentido. En teoría no puedes hacer el camino inverso, o sea, a partir del hash no puedes obtener la contraseña original fácilmente. Pero, y aquí está el peligro, si tienes muchos hashes robados y mucha potencia de cálculo, puedes empezar a probar contraseñas típicas, 1, 2, 3, 4, 5, password, nombres comunes. Las pasas por la misma fórmula matemática hasta que una te da el mismo hash que tienes guardado. A eso se le llama craquear el hash. Y Nikulin se puso a ello. Vale, entiendo. Entra en LinkedIn, gracias al descuido del ingeniero, roba los hashes y empieza a intentar romperlos. Y has dicho que esto no acabó ahí, que saltó a Dropbox y Formspring. ¿Cómo conecta todo? Pues aquí entra en juego el gran pecado capital de la seguridad informática y de muchos usuarios: reutilizar contraseñas. Nikulin consiguió craquear algunas de las contraseñas de LinkedIn y dio la casualidad, o no tanta casualidad porque pasa mucho, de que un ingeniero de Dropbox usaba la misma contraseña en su cuenta de LinkedIn que en su cuenta corporativa de Dropbox. No me digas. La misma, parece mentira que a esos niveles todavía... En fin, El error más básico, abriendo otra puerta gigante. totalmente. Con esa contraseña reutilizada, Nikulin accedió a la red de Dropbox. Y de ahí se llevó metadatos, correos, más hashes de contraseñas de unos 20 millones de usuarios.
Una barbaridad. 20 millones. ¿Y Formspring? Fue parecido. Muy parecido, sí. El patrón se repite. Se cree que utilizó credenciales que también obtuvo del hackeo de LinkedIn, probablemente de algún administrador o empleado con permisos. Consiguió acceso como administrador en Formspring, volvió a instalar su tarjeta de visita, el archivo madness.php, y extrajo datos de usuarios de nuevo. Una auténtica cadena de desastres. ¿Y las empresas se enteraron rápido de lo que estaba pasando? Pues no precisamente rápido, ¿no? LinkedIn tardó unos 3 meses en darse cuenta. Y no fue por sus sistemas de alerta internos, ¿eh? Se enteraron porque alguien puso a la venta parte de los datos robados en un foro ruso bastante conocido en el mundillo underground, insidepro.com. O sea, se enteran por una filtración pública. Mal asunto. Malísimo. Imagínate el revuelo. Se activaron todas las alarmas, lo que llaman war rooms, salas de crisis. En Formspring pasó algo parecido. También se supo por una filtración. Y en ese punto, imagino, entra el FBI a investigar. Menudo lío tenían que desenredar, ¿no? Con ataques saltando entre empresas, empezando en una red casera. Exacto. Aquí empieza la investigación forense digital, que es como seguir miguitas de pan. Y había 2 miguitas clave que aparecían en los ataques a las 3 compañías. Por un lado, las direcciones IP de origen que apuntaban a Rusia. Y por otro, algo muy curioso, un identificador del navegador del atacante, lo que se llama el User Agent. El User Agent es como la firma que deja tu navegador, Chrome, Firefox y tu sistema operativo cuando visitas una web. Pues el User Agent de Nikulin contenía la palabra Sputnik. Sputnik, como el satélite. Vaya firma más particular. Muy particular, sí. Eso ayudó mucho. Los investigadores del FBI hablaron con las 3 empresas, LinkedIn, Dropbox, Formspring, y cruzaron datos. Vieron que esas IP rusas y ese user agent Sputnik coincidían en los registros de los accesos ilegales en las 3 plataformas. El círculo empezaba a cerrarse. Vale. Tenían un patrón. IPs rusas, user agent Sputnik. Pero eso todavía no te da un nombre. ¿Cómo llegaron a Yevgeny Nikulin? El salto cualitativo llegó cuando encontraron cuentas antiguas en LinkedIn y Dropbox. Cuentas creadas tiempo atrás, con nombres un poco raros como Jamiro4 y Jamisgurus. Y lo importante es que estas cuentas se habían creado desde las mismas IP rusas y con el mismo user agent Sputnik. Bingo. Ajá. ¿Y esas cuentas tenían algún correo asociado? Esa era la clave. Estaban asociadas a una dirección de Gmail, chinabig01@gmail.com. A pedirle los datos a Google, entonces. Exactamente. El FBI solicitó la información a Google, que colaboró. Y los datos de esa cuenta fueron, bueno, oro puro para la investigación. El historial de búsqueda del usuario estaba lleno de términos relacionados con hacking, vulnerabilidades, y además encontraron otro correo asociado a esa cuenta, r00talca@gmail.com. ¿Otra pista más? Sí, y tirando de ese segundo correo llegaron a una cuenta en la red social rusa VKontakte, el Facebook ruso, digamos. En esa cuenta al usuario le llamaban sus amigos Genia, y Genia es el diminutivo cariñoso ruso para Yevgeny. Genia. Ahí tenían ya un nombre muy probable. Casi lo tenían. Faltaba la conexión final. Y esa llegó gracias a un EMLAT, un tratado de asistencia legal mutua, con Rusia. Un EMLAT básicamente es un acuerdo entre países para colaborar en investigaciones criminales, compartiendo pruebas e información. Gracias a este tratado, el FBI pudo confirmar oficialmente que una de las direcciones IP rusas utilizadas en los ataques pertenecía legalmente a Yevgeny Nikulin. Ahí está. La pistola humeante. Todas las piezas encajaban. Las IPs, el user agent Sputnik, los correos, el perfil en VKontakte con el diminutivo, la confirmación oficial de la IP. Exacto. Con todo eso, emitieron una orden de arresto internacional. Y en octubre de 2016, Nikulin fue detenido mientras estaba de vacaciones en Praga, en la República Checa. Luego fue extraditado a Estados Unidos, a pesar de las protestas de Rusia. Fue juzgado en San Francisco. Él se declaró inocente de todos los cargos, por cierto. Se declaró inocente. A pesar de todas las pruebas. Sí. Pero el jurado lo declaró culpable en 2020 y fue condenado a más de 7 años de prisión. Y fue durante el juicio y la investigación posterior cuando se supo la verdadera magnitud del hackeo a LinkedIn. No eran solo unos pocos millones, como se pensó al principio. Afectó a 117 millones de cuentas. 117 millones. Una cifra escalofriante.
Si miramos atrás, toda esta debacle que afectó a tantísima gente y a empresas enormes, se originó por dos puntos débiles muy concretos: la seguridad, o falta de ella, en la red doméstica de un empleado. Y algo tan increíblemente básico como reutilizar una contraseña importante. Detalles que parecen pequeños, pero que tuvieron consecuencias gigantescas. Exacto. La gran lección aquí, yo creo, es que la ciberseguridad de una organización o incluso la nuestra personal es tan fuerte como su eslabón más débil. Puede ser una contraseña repetida, un software sin actualizar en tu móvil o en tu ordenador, una red wifi de casa con la contraseña por defecto, cualquier cosa. Es verdad. Nos creemos seguros detrás de los muros de la empresa, pero la frontera es mucho más difusa. Totalmente. Por eso es tan importante usar contraseñas únicas y fuertes para cada servicio. Sé que es un rollo recordarlas, pero para eso están los gestores de contraseñas, que ayudan muchísimo. Y también ser un poco conscientes de nuestra higiene digital general. Pensar 2 veces antes de hacer clic, mantener las cosas actualizadas, lo básico. Sí, lo básico que a veces olvidamos. Y esto nos deja una reflexión final, ¿no? Si este ataque masivo que tuvo en jaque a Silicon Valley durante años empezó por errores humanos tan fundamentales, tan personales, ¿cuántas otras brechas de seguridad importantes podrían estar cosiéndose ahora mismo? No por ataques súper sofisticados contra fortalezas digitales impenetrables, sino por esos pequeños descuidos individuales, quizás los nuestros propios, que cometemos cada día sin darles importancia a nuestro mundo digital. Algo para pensar, desde luego. Sin duda. Una reflexión muy necesaria. Pues hasta aquí nuestro análisis de hoy en Cyber Podcast for You. Una historia compleja pero llena de lecciones. Muchas gracias por escucharnos. Si os ha parecido interesante, os animamos a suscribiros, darle a me gusta y dejarnos vuestros comentarios. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido. Hasta la próxima. Hasta pronto.